¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y voy a hacer una predicción de tarot para esta Eurocopa 2024 jugada en Alemania. Bueno, tenemos este gran partido, un partidazo imperdible en semifinales de esta Eurocopa 2024 entre la selección de España y la selección de Francia. Este partido se jugará este martes 9 de julio a las 4 p.m., yo digo el horario de Argentina, ¿no? Para los que me están viendo desde Europa, un gran abrazo a mis consultantes en España y también mis respetos al equipo de Francia, con quien jugáramos la final del Mundial. Así que este partido se realizará en el estadio Allianz Arena. Así que un gran partido, una fiesta del fútbol. Realmente España jugó un muy buen partido contra Alemania. Yo hice mi predicción que estuvo bastante cercana. Yo sabía que en los 90 España no podía ganar, y si el partido se escapaba de los 90 tenía muchas posibilidades tanto en el tiempo extendido, que no me salía muy claro, como en los penales. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos quieren contar las cartas. Recuerden, como siempre, que son tendencias dominantes, ¿no? Que no estoy hablando ni soy infalible en las predicciones o pronósticos que hago acerca del fútbol. Pero me encanta hacerlo y me encanta contar los partidos vistos a través de las cartas, contarlos a partir de las cartas para ustedes. Así que les mando un abrazo muy grande a mis consultantes de España, a todos los amigos que tengo allá, y vamos a ver cómo está este partido para la selección española. Vamos para adelante, vamos a ver. Como siempre saben, yo saco las primeras dos cartas, es la carta identificatoria de cada selección en este caso, que es de qué manera salen al campo de juego, con qué espíritu, de qué manera enfrentan este partido. Así que, como lo tengo al partido anunciado, que lo voy a verificar, está España arriba y Francia abajo. Está anunciado como España-Francia. Así que carta identificatoria para España, carta para Francia. Recordemos también que si hay empate tienen alargue y luego penales. Así que vamos a ver eso también si es que ocurre. Carta para España, carta para Francia, carta para España, carta para Francia, carta para España, carta para Francia y carta para España, carta para Francia. Así que bueno, vamos a ver este maravilloso juego del fútbol que me encanta, a ver este gran partido. La verdad estoy bastante entusiasmado por ver qué me sale, por ver cómo me cuentan las cartas que sería ese partido. Como les decía antes, recuerden que no soy infalible, que lo único que trato es de mostrarle a la gente cómo se puede con los arcanos mayores del tarot contar el fútbol, juntar dos cosas que me apasionan realmente. Vamos a ver ya mismo qué carta identifica a España en este partido, qué habla el técnico, qué le transmite a los jugadores. Así que tenemos carta identificatoria para España, es los amantes. Esta carta nos habla del amor, pero ¿qué tipo de amor podemos llevar al fútbol? El amor a la camiseta, al pueblo español, a la gente, a aquellos a quienes representa esta selección española. Así que la recomendación básica a nivel emocional en España es: necesitamos ganar esto por nuestra gente. Hay una pasión en este partido, quieren salir a ganarle a Francia, y el amor por la camiseta, ¿no? Por la camisa, no sé cómo, creo que en España no sé cómo le dicen. Así que bueno, es lo que tenemos acá. España sale a jugarlo por su gente, por su historia, sale a representar ese papel en este partido gigante contra Francia. Francia, un gran equipo, por supuesto, también. Vamos a ver cómo sale Francia. Bueno, Francia también tiene una carta muy buena para salir a jugar este partido, y lo que se les recomienda, sobre todo desde la parte técnica y táctica, es que sean sabios, que sean inteligentes. La carta del Hierofante representa eso, es la sabiduría y el poder filosófico, el poder religioso en la antigüedad. Entonces la idea es: ustedes traten de tomar este partido emocional y sabiamente en cada jugada, no cometan errores, jueguen bien, pero no olviden nunca de no ser sabios en el manejo del juego, de no hacer lo que conviene en cada jugada. Eso sería lo más cercano al fútbol que les puedo decir. Vamos a ver qué cartas nos salen para cada equipo. Primera carta para España, la justicia. Primera carta para Francia, la luna. Segunda carta para España, la torre.
Segunda carta para Francia, el carro del triunfo. Carta para España, el ermitaño. Carta para Francia, el emperador. Carta para España, el sol. Y carta para Francia, la fuerza. Bueno. ¿Qué vemos acá? Lo primero que vemos en el partido es la justicia. La carta de la justicia podría significar, no estoy seguro, porque hay una carta de dudas acá que es la luna, pero lo que podría significar es algún fallo, podría ser un penalti o podría ser algún tiro libre o alguna expulsión o algo que tenga que ver con el arbitraje que favorece a España y que genera dudas, que genera la luna. ¿Qué quiere decir que a mí me sale la luna? Faltan unos días para el partido. Esta tendencia dominante, que es lo que a mí me muestra el tarot, no está del todo concretada. Pero podría haber un gol de España. Después sigue el partido, está el carro del triunfo para Francia y la torre destruida para España. La torre es un símbolo español, también lo sé, muy fuerte, ¿no? Pero lo que vemos acá es la posibilidad clara, en este caso sí está muy claro que es un gol para Francia. No está tan claro el gol de España. Los goles podrían darse invertidos, o sea, no tienen por qué llevar el mismo orden. Yo le pongo este orden como para poder contar un juego. Está muy claro el gol de Francia, el de España no tanto, pero yo supongo que puede ocurrir y espero, tal vez por mi afinidad familiar, que ocurra, ¿no? Así que podríamos estar hablando de un 1-1 al finalizar el primer tiempo, o empezando el segundo tiempo el empate de los franceses, si es que este gol de España se convalida. Puede haber un tema del VAR también acá. Vamos a ver qué pasa después. En el segundo tiempo, para mi disposición de cartas, España tiene la carta del ermitaño. España se cierra, España empieza a tratar de buscar ganar tiempo en el partido, no termina de definirlo, y Francia se ve mucho mejor parado. España pasa algunos momentos malos en este partido. Empieza a tener situaciones de gol Francia, Mbappé realmente está jugando un muy buen partido, el emperador es una carta de dominio, así que Francia está jugando mejor. Después, sobre el final, está España mostrando lo suyo también con la carta del sol, que es una carta excelente, pero Francia tiene la fuerza. En este caso hay dos posibilidades, o que estas dos energías se anulen, o que cada uno de los equipos concrete un gol. O sea, para decirles más o menos cómo está esta situación a nivel de la predicción, lo que yo veo es que tengo la duda de este gol de España. Si este gol de España no ocurre, desgraciadamente para lo que yo preferiría que pase, gana Francia en los 90. A mí me parece que este gol sí será convalidado, este gol de España. Entonces tenemos un 1-1 y probablemente pueda llegar, si estas dos energías no se acumulan, a un 2-2. O sea que hay un empate. Acá no hay gol de Francia, por más que Francia domine, España se sabe cerrar y sabe defender su valla, así que no ocurriría. Esto nos lleva, en los 90 minutos, si hay un ganador, se los digo claro a los que me escuchen desde España, sería Francia. Pero no hay claramente eso por la carta de la justicia y esta duda que hay con la jugada de España, que podría ser gol, o sea que el resultado podría ser o un 1-1 o un 2-2, iríamos un alargue. Así que voy a tirar el alargue, voy a ver qué tendencias hay en el alargue, tanto para uno como para el otro. Las voy a mezclar un poco por los que dudan, porque hay gente que duda y demás. Hay una carta que está marcada, que es porque no tiene las políticas del canal, que la voy a cubrir si sale. Pero bueno, es esta, ¿no? Lo ven acá, no es ninguna trampa, no es nada raro. Así que yo las voy a mezclar un poquito, voy a cortar y voy a sacar la carta para el alargue para España. A ver qué nos sale, que el otro día ganó el alargue España. Sale el mago, quiere decir que hay muchas posibilidades de jugar bien para España en el alargue. Voy a ver qué sale para España, para Francia, y sale la muerte. Sale la muerte, una carta que realmente España tiene todas las posibilidades para tener otra vez una ventaja en un alargue, y Francia terminaría con la carta de la muerte perdiendo. O sea, para ser más claros, mi ganador durante los 90 minutos podría ser Francia. Si el partido va a un tiempo extendido, es España. Por las dudas, para no dejarles dudas, voy a ir a tirar los penales por si esto llega a cambiar de acá al martes.
pero mi predicción es esa. En los 90, si este gol no se convalida por el VAR o por lo que sea, el ganador es Francia, por un 1-0, una diferencia mínima, ¿no? Acá creo que tenía, sí, un 1-0 o un 2-1 ganaría Francia en los 90. Si no es así, y si este gol es convalidado, que ni los del VAR saben si lo van a hacer, en el alargue España ganaría. Pero bueno, por las dudas vamos a ver una definición por penales. ¿Qué pasaría si esta instancia llega a ocurrir para el equipo español y para el equipo francés? Es un muy lindo partido para ver, eso se lo digo desde ahora. Para España, en penales, el Diablo. Para Francia, en penales, la Estrella, que es la carta que yo les decía que tengo que cubrir por cuestiones de políticas del canal, que es una carta positiva. Así que bueno, se los dejo más claro para que terminen de entenderlo. Creo que igual se entendió. Si el partido es a 90 minutos, mi predicción es que gana Francia por un 2-1 o un 1-0. Si el partido alargue, lo gana España, y en los penales podría ganar Francia claramente este resultado para la semifinal de la Euro 2024. Un partidazo, no se lo pierdan. Y díganme cuál es su perspectiva para este partido, qué pronóstico tienen. Yo lo veo así, hay tres posibilidades, no es que realmente lo que me sale en la carta lo ven claro, yo no puedo decir que el Diablo es una buena carta, y la Estrella sí lo es, así que por penales ganaría Francia, en los 90 ganaría Francia y en el alargue ganaría España. Todo esto se puede correr, espero una victoria de España, me gusta más como selección y le tengo más cariño. Así que muchas gracias, a los que pueden donar al canal a través del PayPal que está en la descripción del video, y también hay un CBU para la gente que está en Argentina mirando esta predicción emocionante de este gran deporte que es el fútbol. Les mando un abrazo grande, como les dije, a todos mis consultantes que están en España, a los argentinos que también están en España, y a todos los latinos y a todos los españoles, ¿por qué no? Así que, hombre, vaya desde aquí mi gran abrazo para todos ustedes, amigos.